25 de noviembre de 1970. Muere Yukio Mishima. Bienvenidos a la emboscadura. Este es el autor que vamos a tratar en el primer podcast y rápidamente se van a dar cuenta, a medida que vayamos comentando algunas cosas, de por qué nos parece un personaje espectacular. Un tipo destacado en la literatura del siglo XX, algunos dirían el mejor escritor de Japón, posiblemente. Prolífico, tiene aproximadamente 20 novelas, escribió obras de teatro, escribió ensayos eh, literarios, muchos de ellos autobiográficos, y recorre un camino que a nosotros nos parece interesante por el hecho de que empieza siendo un intelectual y termina a través de esa búsqueda en una acción política muy concreta, que es su muerte, que no fue una muerte más, fue algo a lo que él buscó darle sentido, algo que él que decanta de toda su visión del mundo, de toda su visión especialmente de Japón, de cómo decaen lo que serían las estructuras tradicionales después de la posguerra, después de que Japón pierde la guerra, algo que Mishima lamenta, eh, por el hecho de que él ve en esa pérdida que se empieza a degenerar el espíritu japonés tradicional. Se empieza a degenerar determinados valores, se empiezan a perder, se empieza a perder el espíritu del Japón bajo el cual él creció, bajo el cual él amó y que se sintió identificado. Y todas las proyecciones que él tenía, algunas de niños, podríamos decir, o de muy joven, eh, bueno, empiezan a virar a otro lugar, un lugar que él desconfía, que él critica, porque no se siente partícipe de eso, y bueno, va a decantar en esta muerte que es tremendamente muy notable, en la que Heroica. heroica, heroica muriendo por un fin, que es lo que él siempre quiso, Catártica también. Sin duda. catártica al estilo griego, digamos. Catártica al estilo griego, claro, porque es la conclusión lógica del sueño que comenzó en su infancia. De todas estas historias de samuráis, de aristocracia japonesa, que su abuela, que lo crió, siempre le inculcó y que eventualmente anidaría en él de una u otra forma. Y eso destinaría su vida. La única conclusión lógica de semejante sueño es la muerte. Seamos explícitos así con la muerte, bien, concretamente, si alguien quiere contarla. Sí, Mishima se realiza el seppuku ese 25 de noviembre de 1970, luego de que con esa especie de milicia que había armado, que llamó Tatenokai, la Sociedad de los Escudos, toman un cuartel, el cuartel de la Fuerza de Autodefensa de Japón, y secuestrando al general que dirigía ese cuartel, él lee una proclama, se las lee a todos los militares que estaban reunidos en ese cuartel, de alguna manera impulsándolos a un golpe de Estado que reivindicaría la figura del emperador y le volvería a dar su estatuto máximo, no solo desde un punto de vista político, sino creo yo, antes que nada, desde un punto de vista espiritual. Y se realiza el seppuku junto con sus compañeros. Seppuku, saben ustedes, es una forma de suicidio ritual que se daban particularmente en el Japón feudal, que no se había realizado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, hasta el propio Mishima, de hecho. Es un corte que se realiza a la altura del plexo solar, de manera horizontal, en la cual uno se destripa, básicamente. Sí, sí, sí. Y luego es decapitado por el Kaishakunin, si no me acuerdo mal, es el término que se utiliza. Morita en este caso, El su segundo al mando. Morita, exactamente, el lugarteniente de la Tatenokai. Es un autor muy difícil de abordar, creo yo. Aclarando básicamente, un compañero lo termina decapitando, Exactamente, después de que uno mismo se abre las vísceras, ¿no? exactamente. Básicamente. Pero como el compañero fracasó, tanto él como su segundo al mando tuvieron que morir. Ujú. Sin duda. Y es un autor bastante difícil de abordar porque no solo su obra, su propia vida está llena de contradicciones. Y creo que como hilo conductor de su propia existencia, él siempre puso esas contradicciones en primer plano. Digamos que
durante toda su existencia, y particularmente los últimos 25 años de su vida, como bien él dice en este libro, se trataron de tratar de reconciliar, digamos, dos instintos, si se quiere, que eran prevalentes en él. Por El un libro lado, del que estamos hablando es Lecciones espirituales para jóvenes samuráis, que es específicamente el texto en que tenemos pensado hablar hoy, ¿no? Eso entre paréntesis. exactamente, sí, importante. Decía, ¿no? Que por un lado, él mismo dice, de chico estaba muy enamorado de las letras, muy enamorado de las palabras. Mishima, como dijimos, es un autor extremadamente prolífico y además de ser una pluma exquisita. eh, de hecho, estaba para ganar el Premio Nobel de Literatura, que finalmente no se lo dan, probablemente por razones más políticas que literarias. Fue poeta desde la infancia. La- De hecho, el propio Yasunari Kawabata, que fue el que ganó efectivamente el premio Nobel y que era su amigo, por otra parte, afirmó que en verdad se lo deberían haber dado a Mishima. Lo cual habla muy bien de él, por otra parte, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y digamos que, por un lado, todos sus instintos que lo llevaban a la literatura, lo llevaban al arte, lo llevaban a la poesía, lo llevaban a las palabras, lo llevaban a un cierto mundo onírico, lo llevaban a la fantasía, lo llevaban al arte. Y por otro lado, esta creciente necesidad de actuar, una necesidad de realizar un cambio en la realidad concreto que él no veía que podía hacer a través del arte. Entonces, durante sus últimos 25 años empezó a experimentar un cambio que empezó por su propio cuerpo. De hecho, en El Sol y el Acero, que es otra obra que recomendamos, describe todo su cambio en su modo de ver el cuerpo y la relación entre el cuerpo y el espíritu, en el momento que él empieza a hacer ejercicios para verse él mismo bello y fuerte, como él aspiraba a que debía ser un verdadero guerrero, un verdadero samurái. Y en ese intento por aunar dos mundos que aparentemente estamos nosotros acostumbrados a pensar como no solo separados, sino muchas veces antitéticos. Sí, contrapuestos, ¿no? En enemistad. Ujú. Tenemos esa, bueno, lo tomo un poco lo que dijo Fede. Son muchos los filósofos que a lo largo de la historia han separado el alma o la conciencia del cuerpo. Y justamente Mishima, su cambio político que también se da a través de retomar su corporalidad, de no ser meramente alguien que hace justamente un ejercicio intelectual, algo que nosotros estamos radicalmente en contra, de que las cosas sean Sin duda. un mero ejercicio intelectual, sino bueno, los libros son el comienzo de pasar a la acción, de ordenar la realidad. Y bueno, Mishima estaba convencido de eso. Una vez que se empapó de las letras, que fue prolífico, que fue reconocido incluso en ese ámbito, que bueno, es innegable que fue reconocido, él mira para atrás y ve sus últimos 25 años como él casi que se lamenta de lo que estuvo haciendo hasta ese tiempo. Y encuentra un reposo mucho más firme, mucho más estable, que lo motiva mucho más en el hecho de pasar a la acción política. Porque algo muy notable, bueno, que dijimos en la presentación, es que la democracia también se va a ver acá tomada con pinzas, vamos a decir así, y es que Mishima es un crítico del sistema democrático. En este libro, Lecciones espirituales sobre jóvenes samuráis, da cuenta de cómo la democracia se encuentra impedida o es inútil a la hora de realmente realizar una acción política concreta que él cree que es necesaria. Para recuperar el espíritu de Japón, Mishima cree que el sistema socialdemócrata realmente no va, está en contraposición con esa tradición y con ese espíritu del Japón que él quiere rescatar. Por eso, mediante su muerte, lo que quiere hacer es restablecer el antiguo orden. Él tiene en vistas algo que es muy concreto, no es una mera fantasía, ¿no? Sí, digamos que su acto final es de algún modo la culminación de una acción política llevada a su extremo, encarnada en la figura de una persona, corporizada, ya que el cuerpo para él era tan importante, ¿no? Creo que es interesante eso, porque él mismo
con todas sus contradicciones, que las asume y las trabaja y las elabora durante todos esos últimos 25 años de su vida, de alguna manera logra reconciliar el espíritu y el cuerpo, logra reconciliar el arte y la política, estas cosas que para él estaban tan separadas y estaban tan desbalanceadas unas con otras. En ese sentido me parece que es muy griego él, porque para los griegos esta idea de la mesura, del equilibrio, es fundamental, y Mishima, que era un gran lector de Nietzsche, además de un conocedor de la cultura clásica, él mismo dice que en su viaje a Grecia vio las esculturas griegas de estos hombres bien formados, musculosos, etc. Y decía que Grecia me curó de mi odio hacia mí mismo. O sea, todo esto que él veía en él como que algo le faltaba, como que había descuidado una parte fundamental de su ser, de alguna manera lo reincorpora a través de superar esa dialéctica, esa contradicción que se le presentaba. Y su muerte de alguna manera es tan paradigmática, y hasta el día de hoy lo recordamos por eso, también porque creo que supo encarnar en sí mismo una cosmovisión entera, una estética, una ética, una política, todo dentro de su ser y hecha en acto en su suicidio ritual. Incluso a cierto punto la redención propia, más allá de su redención con Japón. Yo siempre he tenido la teoría de que parte de todo lo que llevó a Mishima a reconciliarse con su cuerpo, que él mismo dentro del libro habla de cómo eso fue evolucionando dentro de la cultura japonesa, me recuerda a esta famosa frase que pone Jenofonte en boca de Sócrates, en Recuerdos de Sócrates, de que es una desgracia para un hombre envejecer sin haber visto la belleza y la fuerza de la cual su cuerpo es capaz. Claro. Me parece que aplica perfectamente para Mishima. Sí. Él supo enlazar todos estos elementos occidentales que no tenían nada que ver con la idiosincrasia japonesa y hizo algo nuevo con ello. Hizo, si se quiere decir, incluso eso que siempre decía Dostoyevsky, de que la belleza va a salvar al mundo. Él agarró la belleza consigo mismo y de su mundo y hizo algo al respecto. Trágico, pero hermoso. En ese sentido es más que griego, ¿no? Los griegos hablaban de kalokagatías, esta combinación del término kalos y ágatos, o sea, de bien y de belleza, ¿no? Para un griego, el bien y la belleza iban de la mano, casi que era la misma cosa, de hecho. No se podía ser bueno sin ser bello y no se podía ser bello sin ser bueno. En ese sentido, creo que Mishima toma eso al pie de la letra, de un modo absolutamente literal. Y en eso también está su persecución por una muerte bella, ¿no? De la cual él habla muchas veces en sus libros, en sus entrevistas. Esta sensación de que si hay algo que caracteriza a la modernidad es el nihilismo, en definitiva. El hecho de que ya no hay grandes causas y por lo tanto tampoco hay por lo que morir. Y como no hay por lo que morir, no hay muerte digna tampoco, ¿no? No hay Ni razón muerte... para vivir. Claro, si no hay razón para morir, esa es una buena pregunta, ¿no? Si no hay razón por la cual morir, ¿hay razón para vivir? Claro. Bueno, Mishima diría que no. Creo que nosotros ahí encontramos también un punto de anclaje, ¿no? Hay algo ahí en esa muerte heroica que no es el hecho de la muerte, es el hecho de que se muere por algo. Me hace acordar a Nietzsche cuando estaba releyendo la genealogía de la moral la otra vez. El tipo dice algo muy interesante que es, parece que antes el dolor dolía menos que ahora, ¿no? Lo quiero traer ahí un poco a lo que pasa ahora también, que es algo que nos conflictúa, que pensamos. Y explica Nietzsche por qué el dolor dolía menos, porque tenía un sentido el dolor, Claro. en otras épocas. Hay tiempos muy específicos donde el dolor tiene un sentido y por eso duele menos. Y podríamos decir incluso que hasta si la muerte tiene un sentido, deja de ser muerte como la conocemos, ¿no? Y pasa a ser otra cosa. Claro. Pasa a ser un complemento de la vida, Pasa a tener un no carácter algo trascendente. distinto a la vida. Exacto. No es algo distinto a la vida, la muerte. Es algo que va de la mano de la vida. La vida tiene sentido porque hay muerte. Pero no por el hecho de
banal que se dice ahora, ¿no? De, bueno, disfrutar cada momento porque te vas a morir y que... No, no, justamente, como dijimos antes, si hay una causa por qué morir, allá hay una causa por la cual vivir. Si no hay causa por la cual morir, bueno, tal vez no haya causa para vivir tampoco, ¿no? Todo se vuelve intrascendente. Al final, todo Sí, se vuelve... eh, todo pierde su espíritu, su cosa sacra. en una época además en la que estamos tan aterrorizados frente al dolor, en donde el menor rasguño es un problema gigante, y también en una época donde la muerte es casi algo clandestino. Eso lo hablábamos hace poco y creo que es así, ¿no? Creo que hoy por hoy la muerte se esconde. Hoy la gente se muere en un hospital, en una cama, de forma anónima, de forma masificada, digamos. Este, uno se muere ahí, limpian lo más rápido posible y que pase el que sigue, digamos. Sí, deja de ser un recuerdo para convertirte en un número. Claro, ¿sí? Forma parte de la masificación que es propia de la modernidad. Y además, también teniendo en cuenta que en otras épocas la gente se moría en su casa. Se moría en su casa, rodeado de su familia, en la cama en la que había vivido siempre. Nosotros hablábamos de esto la otra vez, ¿no? Decíamos, en algún momento, por ahí uno estaba expuesto a eso desde chico, por ahí uno era chico y le decían, bueno, despedite del abuelo. Que- Claro, Despedite del abuelo que se que va. se va, digamos. Sí, sí, Y sí, creo que el tipo totalmente. ese que se moría también te enseñaba a morir a vos, de algún modo. Claro, Algo que hoy no está, de alguna manera, sí, sí, sí. ¿no? Este, y creo que en ese sentido es hijo de esa modernidad masificante, es hijo de esa pérdida de los valores, es hijo de una cobardía cultural, si se quiere, que de alguna manera Japón importó luego de la guerra mediante los Estados Unidos, pero que en Occidente ya estaba bastante, casi diría enquistada en nuestra manera de pensar cultural, ¿no? Sí, por eso también, bueno, Mishima a través del... hace frente a la muerte, por así decirlo, pero también hace frente al dolor, porque toda su transformación está basada también en aprender a soportar dolor, a extenuarse físicamente, Sí, a disciplinarse. claro. Este, entonces, no se puede pensar también la muerte de una manera en la que no se soporte lo que sí es la transformación física que lleva a cabo, pero que tiene que someterse bajo esos términos. Por eso el sol y el acero, bueno, es realmente una forma en la que rescatar lo corpóreo, pero a través de ponerlo a prueba, no de una cosa, voy al gimnasio a levantar pesas y mira qué groso que estoy, ¿no? No, por supuesto. Es algo de, esto tiene que doler, para que acá pase algo, tiene que doler, pero un dolor con un sentido, buscando algo, buscando una trascendencia, no una imagen, Sí, meramente, de ¿no? hecho él critica, ¿no? Esta tendencia que él ve en Estados Unidos de vender una pura imagen. Habla incluso de la muerte de Marilyn Monroe, que había sido relativamente reciente cuando escribe este libro. Decía la tragedia de una mujer que vio cómo vendían su belleza sin tener la menor consideración por su espíritu. Porque para él las dos cosas iban de la mano, eran una sola, la misma cosa. Este, y la dimensión de la muerte está presente ahí porque él mismo lo dice en El Sol y el Acero. La muerte es aquello que rompe la dialéctica. Es que Mishima se dio cuenta que el siglo XX nos hizo olvidar cómo uno tiene que morir. Ujú. Mm. Interesante eso porque de alguna manera lo que él le criticaba por ahí a los intelectuales, a los artistas, y se criticaba a sí mismo en tanto que intelectual y artista, después de todo, este, era la desresponsabilidad del arte. Él decía, no, yo puedo escribir cualquier cosa, en definitiva. Yo puedo sentarme a escribir y vivir en ese mundo de fantasía que yo creo a través de palabras, y eso en última instancia no toca la realidad. Entonces, él contrapone al principio del libro el arte y la política, porque él dice la política, en cambio, es la dimensión de la absoluta responsabilidad. Y yo agregaría la muerte es la dimensión de la absoluta responsabilidad. Porque incluso si uno piensa, estoy pensando en Heidegger particularmente, la idea del ser para la muerte, que es esta idea de que, bueno, es lo que de alguna manera nos es más lejano y a la vez más propio. Y frente a la cual nadie nos puede ayudar, porque la muerte de uno es la muerte de uno y es una carga que nadie puede llevar por uno. Entonces, esa dimensión
de la muerte como responsabilidad absoluta tiene mucho que ver con que su acción política culminara con su muerte. Creo que van de la mano. Y es curioso que el primer capítulo de las lecciones espirituales se titule La vida. Sí, Es un libro que culmina con su muerte. claro. Sí, sobre todo es importante, bueno, yo quería mencionar lo que lo dijimos antes, que este libro al cual estamos haciendo referencia, que es Lecciones Espirituales para Jóvenes Samuráis, tiene un carácter, tiene un orden muy específico, ¿no? Mishima comienza denunciando, vamos a decir así, las degeneraciones de lo que él considera que ha pasado después de la guerra, de cómo los valores tradicionales se empiezan a degenerar, se empiezan a perder, eh, se va perdiendo el espíritu tradicional japonés, y en base a eso, también es que con eso en mente pareciera ser que él decide formar la Sociedad de los Escudos, porque no ve una salida a través de su literatura, como dijimos, como para hacer algo transformador de la realidad. Por eso es que mira a sus 25 años, esto también lo dijimos, con un poco lamentándose del tiempo que él estuvo rumiando entre las letras, haciendo novelas, no con un arrepentimiento diría yo, pero a la luz de tener esta beta política y de darse cuenta que la política es, como dijo Fede, la responsabilidad absoluta, eh, es que se da cuenta que dice, bueno, yo tengo que ser absolutamente responsable, y por eso decanta en una acción bien concreta, que es formar la Sociedad de los Escudos, y finalmente el acto político, que es su muerte. Un acto que, bueno, tiene algo espectacular, creo, en el sentido literal, ¿no? Es un espectáculo Exacto. notable, pero por lo menos creo que para nosotros tiene una sustancia trascendental y no es meramente eso. Sí, sin Eso es duda. lo que hay que rescatar, ¿no? Hay muchos, No es un tipo que se mató para una cámara, vamos a exacto, decirlo exacto. así. Hay muchos detractores, digamos, de Mishima. Una de las críticas que uno más escucha es eso, ¿no? De que en última instancia él hacía de su vida una especie de performance, de virilidad exagerada, que de alguna manera escondería algo de su propia inseguridad, y en eso también hay mucho respecto de los rumores de su homosexualidad. Eso a nosotros realmente no nos interesa en última instancia. Pero sí lo destacamos por el hecho de que creemos encontrar en eso algo que va más allá de la pura espectacularidad. Claro, es como él dice, es el enfrentamiento, la lucha que existe entre el arte y la vida. Ujú. Y son mundos distintos y a la vez inseparables. Su esfera personal eventualmente se mezcló con la esfera pública hasta el punto tal en que se convirtió en este personaje que originalmente no fue. Ese personaje nació de todos esos sueños que fue acumulando desde la infancia y que un poco corresponden. ¿Cómo sería este hombre? Llegó a ser este gran guerrero, pero lo fue porque en algún punto no pudo ir a la guerra, Claro. paradójicamente. Este, y no haber podido ir a la guerra fue directamente la ruptura con los sueños de la infancia. De todos los samuráis, las guerras pasadas, las grandes aristocracias de Japón, todo eso se vio reflejado en ese proceso de llegar a ser quien es, en esa lucha interna entre el arte y la vida. Sí, eso me hace acordar a Nietzsche, ¿no? Que escribe en Ekeomo cómo se llega a ser quien es. Y en ese sentido, ese camino que dan los grandes pensadores, los grandes artistas, ya que Nietzsche creo que también merece la categoría de artista, porque su escritura es extremadamente poética, encuentra también en ese principio, que como decíamos antes, tiene mucho de griego y que Mishima toma, de esa contradicción que a la vez es complementariedad, que a la vez es una y la misma cosa, que Nietzsche describe en el nacimiento de la tragedia como lo apolíneo y lo dionisíaco, como esta dimensión más, si se quiere, vital, que él rescata de la mano de lo dionisíaco, que para él en la modernidad está muy perdido, ¿no? En ese sentido me parece que Mishima es un gran ejemplo de esa dialéctica, es un gran ejemplo de cómo se supera esa dialéctica, porque el tipo mismo tenía mucho de Apolinio, mucho de las grandes letras, mucho de la poesía, de la palabra que emana belleza, y a la vez mucho de esa vitalidad propia del guerrero, de aquel que es hasta incluso capaz de sacrificar su vida por una causa. Pero es que no es casualidad porque él tenía una profunda relación con Nietzsche
Incluso después de su muerte, ambos padres, en diversas entrevistas y artículos de periódico, confirmaron la profunda relación que él tenía. Que sus objetos más preciados, más allá de una espada o algo, eran sus libros de Nietzsche. Y él trató de llevar, supongo, la idea del Übermensch hasta sus últimas consecuencias. Que es muy interesante también porque si uno piensa que Mishima, por un lado, intenta reivindicar la, la tradición japonesa más pura, eso no significa que el tipo estuviese cerrado a aquello que de Occidente venía y que en cierto sentido venía acompañado de un montón de cosas que sí criticaba. Pero lejos de ser alguien cerrado o alguien reaccionario por el simple hecho de reaccionario, era un tipo que era extremadamente culto, que podía encontrar también una verdad en autores tan aparentemente distantes como Nietzsche o incluso como los pensadores griegos, ¿no? Este, Me parece que eso habla mucho también de él y de cómo él hizo ese esfuerzo por superar la relación entre una modernidad que se le venía encima y que era inevitable, y a la vez el intento de recuperar algo de los valores tradicionales que hacían a una comunidad más orgánica, si se quiere, ¿no? Lo interesante es que tenía todas las herramientas para ser un cosmopolita de su generación, un hombre de mundo, como lo hubiese dicho Flaubert, y al mismo tiempo, teniendo todo eso, apostó igual por Japón. Claro. Era el único lugar del mundo que genuinamente le importaba. Aunque tuviese el conocimiento suficiente para poder apreciar al resto del mundo. Sí, porque además creo que, sin entrar demasiado en ese tipo de categorías, porque sería muy difícil de desarrollar, creo que el camino a lo universal es vía lo secular. Es decir, que nosotros podemos tener un acceso a lo universal, y Mishima es un personaje universal, prueba de eso es que 50 años después de su muerte y del otro lado del mundo estamos hablando de él, pero que a la vez puede acceder a eso a través de su singularidad más propia, como individuo, pero también como parte de una comunidad, como japonés, propiamente. Entonces, de ese modo, creo que también hace a nuestra posición, a una posición que, sin cerrarse a lo que pueda venir de afuera, jamás podría ser globalista. Sí, totalmente. Es que, bueno, suena mal, ¿no? Pero con los términos de hoy, decir soy nacionalista, pero de alguna manera uno no puede ser, tiene que hablar desde su lugar, desde su raíz. Por lo menos nosotros así lo creemos políticamente, y Mishima da cuenta de eso cuando empieza las lecciones espirituales enumerando la transformación de la tradición, pero específicamente japonesa. El tipo no es un globalista en el sentido de que no está hablando de los partidos del mundo, de los movimientos políticos del mundo. Está diciendo, ¿qué está pasando acá? Quiere llevarlo incluso más al extremo. En los primeros párrafos de las lecciones espirituales, no solo hace referencia a la lucha entre el arte y la vida, valga la redundancia del capítulo se llama La vida, sino que en los primeros párrafos, los ejemplos que usa son autores europeos. Claro. Comienza mencionando a Stendhal y Casanova en un libro que se supone que tiene que hablar del espíritu japonés. Sí. Y de una u otra forma, enlaza eso orgánicamente. ¿Es así? Porque además creo que eso tiene también que ver con el proyecto que nosotros nos embarcamos. Nosotros creemos que si podemos tomar estos autores es porque se han hecho preguntas que hoy siguen siendo relevantes. Una de ellas es, por ejemplo, cómo se hace para recuperar un sentido de la trascendencia en una época que, volviendo a Nietzsche, es la propia de la muerte de Dios. Es decir, cómo se combate al nihilismo. Bueno, Mishima da su respuesta, que la da con su vida, por otra parte. Es, si se quiere, encarnada en la figura del samurái, que es aquel que reúne en sí al artista y al guerrero, que es aquel que reúne en sí todas estas aparentes contradicciones y las armoniza, que es aquel que se dirige en su vida a través de una ética. Entonces, esa es su respuesta. Y me parece que un poco así lo hemos pensado. A lo largo de los podcasts nosotros queremos explorar esta idea, ¿no? Que es, ¿qué respuestas le han dado los grandes autores a este problema que hoy es tan actual y que sigue siendo actual y que probablemente sea cada vez más relevante? Sí, sí, totalmente. ¿No? ¿Cómo se hace para recuperar algo de ese sentido de la espiritualidad que le dé un sentido a la vida y a la muerte?
en una época de absoluto nihilismo, en una época que, como bien dice Mishima, ya no hay grandes causas, ¿no? Como decíamos antes. Y cómo en una época de modernidad innegable, de masificación, se puede recuperar algo del orden de una comunidad orgánica. Y comprender el grado en que nos aferramos a la vida. Y así, la muerte le da sentido a la vida. Claro, es así. Sí, de hecho creo que su relevancia actual está en que las preguntas que él se realiza para consigo mismo, antes que nada, son las mismas preguntas que hoy me parece que de algún modo tenemos todos. En ese sentido, las respuestas que da, que de alguna manera le son absolutamente singulares y a la vez tienen algo de universal, implican también una toma de responsabilidad absoluta frente al estatuto del mundo actual y frente a la necesidad que tenemos todos nosotros de hacer algo. Por eso estamos reunidos acá después de todo. Sí, bueno, por eso también la obra misma empieza enumerando los problemas, porque Mishima habla de lo que sucede en Japón. Podemos enumerar algunas cosas: la pérdida del pudor, la pérdida de la valentía, La famosa figura del samurái cobarde. Samurai Komar, la feminización de los intelectuales, dice, y cómo eso representa un problema y cómo la decanta finalmente en la sociedad de los escudos, que está directamente relacionada con la acción. No es algo, no se trata justamente, como dijimos, de rumiar intelectualmente y de debatir ideas, porque para Mishima justamente la discusión de las ideas es termina siendo totalmente estéril. Por eso desarrolla al final de este libro la filosofía de la acción. Por eso estudia y da cuenta de la acción como algo que va más allá de las palabras, que supera las palabras. La vida del samurái no es algo, a pesar de que es algo, un arte, se podría decir, termina siendo también algo estético, porque tiene una etiqueta, porque tiene un uniforme, porque tiene un protocolo, que hay algo de belleza en eso, es innegable. Pero justamente todo eso está ordenado a fin de una acción bien concreta, a un modo de vivir, y no es algo que sea meramente algo performativo, en el caso de un samurái. Y Mishima también está buscando algo así, está buscando algo que no sea meramente performativo. Por eso se inscribe en el ejército, entrena con el ejército, mismo forma la sociedad de los escudos, que también son entrenados bajo su supervisión, porque justamente quiere otra cosa, y la acción para él termina superando lo que es la mera palabra, la literatura. Por eso mira para atrás con un cierto recelo, porque se dedicó muchísimo tiempo a escribir libros, y dice, bueno, esto, ¿no? La realidad no cambia escribiendo libros. Hay que tener una acción política que sea real. Hay que tener acción, ¿no? Básicamente. Más en una época donde pareciera que todo el discurso político pasa únicamente por la palabra. Esto lo hemos hablado, ¿no? Y que creo que también lo tendríamos que desarrollar mucho más acabadamente, pero posterior, digamos, a lo que llaman el giro lingüístico en la filosofía, pareciera que hoy por hoy a la realidad no se la toca. Simplemente hablamos de ella. Es decir, hablamos de la indigencia, no construimos casas. Claro, sí, sí, sí. Hablamos del hambre, no les damos comida a los pobres. Y creo que eso es algo que hoy está en Occidente completamente difundido, ¿no? De un modo casi omnipresente. Digo, obviamente que con eso también tiene que ver la omnipresencia de los medios de comunicación, la existencia de las redes sociales, donde todo es imagen y todo se dice, pero nada se hace. Me parece que hay que rescatar de algún modo la idea de la acción como la acción misma. Porque, digamos, la segunda parte de las lecciones espirituales refieren a lo que él llama la filosofía de la acción, ¿no? Es algo que también tendríamos que abordar, aunque sea mínimamente. Que es esta idea de que, bueno, frente a todos los discursos y frente a cualquier cosa que se pueda decir, en definitiva, tarde o temprano eso tiene que dar lugar a una acción concreta. Si no, es masturbatorio.
Yo creo que es una extensión de lo que Mishima realmente representa, que es como la plenitud de la condición humana. Mishima representa que incluso dentro de una sociedad aparentemente paralizada o estéril, si se quisiera ver, todavía queda fuerza en, aunque sea una sola persona, ya sea por estadística o por como se quiera ver, de hacer algo. La diferencia está obviamente en la elección, en el querer hacer algo y en ese algo transmutarse en la acción. Pero creo que incluso pudiese verse como una especie de esperanza. Que incluso hoy en día, aunque no tengas que prenderte fuego o clavarte una espada y sacarte las tripas, existe la esperanza de por lo menos hacer algo. Incluso si ese algo no representa un cambio absoluto, que las letras obviamente no serían ninguna agente de cambio particular, como él lo dejó entrever bastante claro, no solo en sus ensayos, sino incluso en sus propias novelas. Bastante paradójico. Sí. Representa esa esperanza. Siempre se puede hacer algo. Sí, además, Mishima creo que justamente en esta parte de la filosofía de la acción lo dice específicamente, que la historia cambia a través de los grandes hombres. Sí. El tipo lo dice, a través de las grandes voluntades. No es la masa, es justamente alguien que pueda dirigir y conformar esa masa. Claro. Y darle sentido. Esto, bueno, también lo hemos hablado, ¿no? Uno dice de los grandes pensadores o grandes filósofos, ideólogos o líderes, uno necesita uno que lidere y los otros que sirvan a ese fin. Sí. Y no está justamente en la incompetencia de todos entender y ver el plan general. Pero a pesar de eso, justamente por eso es lo que Fede decía, Mishima da cuenta de la incompetencia de la democracia porque ese es el problema, ¿no? Somos todos iguales, entre comillas. Entonces, no se permite que haya agentes de cambio, no se permite que haya rupturas. Estamos en ese sentido siempre volviendo al mismo lugar, al lugar discursivo, al lugar del debate, si se quiere. Entonces, todo el tiempo se contraponen ideas, razonamientos, argumentos, que algunos pueden ser mejores que otros, más sofisticados, más complejos, con más espesor, pero la forma de cortar ese discurso es para Mishima y creo que es para nosotros, es con la acción concreta. Esa es la tangente que corta la forma discursiva. Sí, porque al final, por ejemplo, para Mishima la democracia es un debate infinito en el que nunca se toma una decisión. Y ese es el problema. Hay que tomar decisiones ante cualquier instancia de la vida. Y si te quedas atrapado en un sistema político que no solo no es el tuyo, porque Japón nunca fue originalmente democrático por acción orgánica, tarde o temprano tienes una reacción en contra. Sin duda. Más en una época como esta donde todo lo que sea del orden de la jerarquía se lo mira como mínimo con desconfianza, cuando no con desprecio. Y se considera que toda forma jerárquica es necesariamente opresora o que ahoga la subjetividad o la espontaneidad del individuo, cuando en realidad me parece que si hay algo que Mishima expresa muy bien, es que la disciplina y la jerarquía que de la disciplina surge, en verdad, lejos de oprimir, libera, porque le permite al hombre alcanzar el máximo de su potencialidad, y con otros, por otra parte, dado que uno no es una ameba flotando en el éter, uno es un individuo, sí, pero dentro de una comunidad, y esas dos cosas no deberían estar en contradicción, cuando pareciera que hoy por hoy casi todo el discurso social parecen ponerlo en contradicción, ya sea porque algunos reivindican el individuo por sobre la comunidad y buscan la libertad absoluta del individuo, ya sea por otros que ponen la comunidad por encima de cualquier aspiración individual, en el cual uno se insectifica y se vuelve un engranaje de una maquinaria. En ambos casos estamos dentro de la misma dialéctica y el problema de base sigue siendo el mismo, que ninguna de las dos posiciones contrarias, que creo que uno puede bastante fácilmente identificar con la derecha y la izquierda, por otra parte, a nivel político, ninguna de las dos dimensiones logra resolver el problema de fondo. El problema de fondo es la modernidad misma, en tanto que nos masifica, en tanto que rompe el carácter orgánico de la comunidad y también hace que la masificación y el individualismo vayan de la mano y en definitiva sean la misma cosa. Sí, además el tipo de jerarquización de la que estamos hablando acá, entiéndase, no es una jerarquización, ¿cómo decirlo?, aleatoria o caprichosa
o bueno, este tiene tal título, tal formación, entonces va a mandar por esto, por aquello. El tipo de jerarquización que nosotros creo que estamos pensando es una jerarquización que se da por la ética. Exacto. Un individuo fuerte que dirija a un grupo pequeño o a otros, o una masa incluso, pero que está representada por una ética antes que nada, porque ese individuo representa una ética particular y la sostiene con su propia vida, no alguien que, bueno, que tiene un puestito político, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ética que propone Mishima, de la ética del samurái. ¿Por qué el samurái es la figura que tiene que regir? Sí, creo que eso también tiene algo de nietzscheano, en el sentido de que implica una aristocracia, en definitiva. Porque Nietzsche reivindica la idea de una aristocracia, pero una aristocracia que no está dirigida por el dinero, que no está dirigida por ningún tipo de bien material, sino que es una aristocracia antes que nada espiritual y que se sostiene éticamente. Entonces, me parece que de algún modo esta mínima semblanza que hacemos de Mishima también tiene como sentido no tanto fundamentar una determinada posición política o un determinado sistema político, porque en ese sentido Mishima nunca fue un político. En ese sentido a Mishima nunca le interesó hacer una especie de programa partidario, de manifiesto político, de vamos a cumplir con estas promesas o vamos a realizar esto a nivel de gestión, si se quiere. Eso nunca le interesó. Le interesó una dimensión de la política que yo creo que vale la pena rescatarla como espiritual propiamente, pero que fundamenta una acción concreta, porque las dos cosas van de la mano, en definitiva. Y van de la mano incluso con la cultura misma en la que estamos inmersos hoy en día. Cuando habla, como decías vos, de la etiqueta, cuando habla del pudor, cuando habla de la pérdida de ese tipo de, digamos, acciones culturales, por llamarlo de algún modo, que definen un orden, que jerarquizan. Sí, que definen un orden y que están en consonancia con una espiritualidad concreta, no caprichosa. Como decíamos, el tema de la jerarquía de la mano de una ética y el tema de las tradiciones en consonancia con lo que es un espíritu de un pueblo. En ese sentido tiene que ver, bueno, un texto de Nietzsche que también leímos un poco en su momento. Para Nietzsche la cultura tendría que ser algo que deje traslucir, que deje ver el espíritu del pueblo. Vamos a decir popular, aunque sea una palabra tan manoseada. Porque para Mishima esas costumbres de Japón no son caprichosas, están en relación a cómo el pueblo siente, cómo el pueblo ve una realidad del mundo, una visión del mundo. O sea, tienen un anclaje orgánico en la comunidad, no son meramente modas. Es que la aristocracia y lo popular no son una contradicción. Eso es una contradicción que propone la modernidad, pero nunca fue así. Digamos. Claro. En el Japón feudal, o incluso en nuestra Edad Media, el pueblo y la nobleza iban de la mano. No porque no hubiese ciertos abusos, yo no voy a decir eso, tampoco vamos a hacer acá un estudio pormenorizado de la Edad Media, porque eso... Porque tenía una construcción orgánica. Exactamente. Era una cosa que surgía naturalmente. Naturalmente la gente capaz era la elevada a ciertos puestos de poder, porque ellos eran los únicos capaces de estar ahí, de dirigir y de hacer lo que se tenía que hacer. Así ha sido en todas las civilizaciones. Las personas más capaces, los más sabios, son de aquellos que tomamos consejo, los más fuertes son los mejores guerreros, y así sucesivamente. Más, ¿quieres una ruptura un poco graciosa? A mí Mishima me recuerda una frase de Proust que dice que solo cuando somos infelices comenzamos a ser morales. Y yo creo que eso le pasó a Mishima. Mishima estaba completamente infeliz con la situación de Japón y se dio cuenta de por qué es necesario tener un sistema moral acorde a la idiosincrasia donde uno es. Claro. Si vives en Japón, no puedes ser un estadounidense, tienes que ser un japonés. Si no, no puedes estar de alguna manera en equilibrio con tu espíritu, tu cuerpo y el lugar en el que vives. Esa parte del mundo en la que existes. La tierra, ¿no? La raíz. Exacto. Exactamente. De hecho, si hay algo que Mishima rescata a través de la figura del samurái, creo que es el arraigo. El arraigo en la tradición de un pueblo.
que no niega la modernidad, que no niega lo que pueda haberle venido de Occidente, porque como venimos diciendo, era un tipo muy conocedor de la filosofía occidental, de su historia, de su literatura, etcétera, pero que no deja de estar anclado, no deja de estar con el suelo bajo sus pies, de alguna manera. Era un poco lo que hablábamos antes, de cómo él rescata, particularmente en El Sol y el Acero, esto que también es una idea muy griega, la idea del thumos, que, que usualmente se lo traduce como el alma. Para los griegos el thumos, que de ahí viene la palabra humo, era esta especie de vapor que salía del guerrero extenuado por su lucha y que era de alguna manera la expresión más vital de un hombre en la figura específicamente del guerrero. Entonces, de alguna manera, la idea del thumos está particularmente en Homero, en la Ilíada, muy relacionada con la idea de la búsqueda de la gloria, ¿no? Pero habría que pensar si el thumos apunta a la búsqueda de la gloria por la gloria misma o si más bien es esa fuerza de pura vitalidad que lleva a una acción gloriosa. Y el reconocimiento es en todo caso una consecuencia, es en todo caso el eco, digamos, que en la comunidad y por decirlo de algún modo, la memoria colectiva de esa comunidad y de su cultura, queda de un hombre que verdaderamente ha realizado esa acción heroica y gloriosa, ¿no? Sí, Por eso, que esa es una de las cosas que vos dijiste, ¿no? Que se le contrapone a Mishima, como diciendo, bueno, murió de verdad por una causa o murió para la cámara, ¿no? Esa sería claro, básicamente que nosotros creemos que murió por una causa. Eh, pero bueno, también queda un poco en cada uno qué interpretación hace, eso no es un problema. No deja de ser un personaje muy notable. sí, absolutamente, absolutamente. Era un tipo muy relacionado, además, con los debates, con el aspecto mediático, digamos, de su época. En ese sentido, no renunció a los elementos de la modernidad. No renuncia a lo público, ¿no? No está en Claro, Una torre de marfil. escribiendo, sí, en una torre de marfil o escribiendo en un sótano, ahí lanzando novelas y haciendo la suya, ¿no? Está todo el tiempo viendo qué pasa políticamente. Y de ahí también es que saca las conclusiones que saca. Creo que hace una crítica a la democracia muy contundente. Cuando ve esa hipocresía o esa falta de valor de la democracia a la hora de, justamente como dijo Ale, hay que tomar decisiones. Hay que demarcar y definir. Nosotros estamos parados en esta línea y bueno, tal vez haya un enemigo enfrente. claro. Y la democracia no tiene eso, no puede hablar en esos términos. Eso No. también es lo que inquieta a, a este escritor, pensador, militar, ¿no? Tantas cosas. ¿Qué es lo que decías vos antes, ¿no? Que la democracia no permite una verdadera ruptura porque todo debate va a ser siempre dentro de los cánones del propio sistema. Claro, Es decir, sí, se debate, sí, pero si en definitiva las ideas vienen todas de un mismo tronco, si en definitiva no salimos de ahí, bueno, en realidad es un debate un poco mentiroso, ¿no? En definitiva. Un poco. Y él aparte se dio cuenta de cómo eso, sumado a otros elementos de la modernidad, estaba afectando a la juventud. Hay una cita muy graciosa de las lecciones espirituales que dice que, a falta de peligros mortales, los únicos medios que tienen a su alcance los jóvenes para saborear la sensación de estar vivos son la búsqueda enloquecida del sexo y la participación en movimientos políticos, motivada simplemente por el deseo de ser violentos. Claro, Él ya lo veía en los años 60 y sigue pasando hoy en día. sin duda. Creo que también es hijo de esa desespiritualización que también de alguna manera significa una pérdida de la propia identidad. Porque cómo uno se constituye como individuo sin una cultura, sin una tradición, sin otros que de alguna manera te sirvan de reflejo. Entonces, al no tener eso, me parece que la pérdida de toda esa identidad, que hoy está muy difundida, hace que la supuesta diversidad que tanto se intenta reivindicar, en verdad caiga en ser el menor denominador común, si se quiere. Es decir, todo se achata, todo se aplana. Es el último hombre, como diría Nietzsche, ¿no? Es aquel que ya no tiene por qué pelear, es aquel que se preocupa exclusivamente de su bienestar material, de su tranquilidad, que busca la paz más por cobardía que por la propia paz, en claro. definitiva. Porque no tiene fuerza espiritual. Claro,
Hay otra cita muy curiosa del mismo libro que dice, considero que es necesario recuperar algo que me parece fundamental en la vida de un hombre, una fuerza espiritual continua que debe manifestarse en el curso de los acontecimientos cotidianos, la fuerza típica del que sabe esperar con ánimo vigilante el momento del peligro. Eso cuando habla de la valentía, ¿no? Sí. Hay una parte que habla de la valentía. Bueno, totalmente, ¿no? Es como dice Fe en ese sentido. Estábamos hablando hoy un poco de las metas, ¿no? Que tienen comúnmente las personas en este sistema, especialmente hablando del sistema capitalista, de cómo son eso, ¿no? Las metas son una vida larga, una prosperidad económica y sobre todo paz, tranquilidad, una vida feliz, vamos a ponerlo entre comillas. Qué contraposición, ¿no? Con nuestro pensador, con la filosofía del guerrero, hablando de una jerarquía, de una ética, hablando de una vida difícil. Sí. De una búsqueda de sacrificio, pero no de un sacrificio en pos de justamente una cosa performativa o de una cosa masoquista. Claro. ¿No? Muchas veces lo hablamos, Fe, el sacrificio sin un objetivo, ¿no? Sin una sustancia es masoquismo. Y se vuelve masoquismo. Se vuelve masoquismo, ¿no? Que es algo que ahora le pasa a los japoneses también. Si vos ves cada tanto noticias donde un pibe se sacó un 9 en la facultad y se mata. Claro. ¿Viste? Es un nivel de exigencia que cae en el masoquismo, no en la verdadera disciplina que apunta a liberal. Claro. En última instancia, tiene mucho que ver con lo que Mishima trata respecto de la etiqueta social y respecto del pudor, ¿no? Él habla de esto, de cómo se ha ido perdiendo el pudor. Él dice, ¿no? Primero pierden el pudor las mujeres y luego también lo pierden los hombres. Pero lo interesante de eso, porque me parece que es algo muy actual, que vemos a cada momento en las redes sociales, en la televisión. Hoy uno prende la televisión y ve a un tipo llorando, por ejemplo. Algo que me parece muy impúdico. Justamente porque algo que realmente te toca al punto de generarte llanto es algo íntimo. Y ese no poder diferenciar el ámbito público del ámbito personal, íntimo, tiene también que ver con cómo nuestra vida se vuelve imagen para el otro, ¿no? Sí, totalmente. Esta idea de que, bueno, él rescata la idea de la etiqueta como aquellas reglas sociales que de alguna manera nos regulan y nos dan un ámbito en el cual movernos. En ese sentido creo que también digo que la disciplina libera, Sí. porque esa etiqueta que él hace pasar también por las competiciones deportivas, por ejemplo, el hecho de que se compite, pero se compite dentro de un determinado sistema de reglas, y el que se va fuera de ese sistema no puede jugar, digamos. Es decir, eso que hace que lo que de otro modo sería una competencia descarnada, por ejemplo, que podría llegar hasta hacerle daño al otro o que podría llegar al odio, se mantiene a raya gracias a una serie de reglas de etiqueta. Por ejemplo, los boxeadores que se saludan antes de pelear, digamos, pequeñas cosas, no estamos hablando de algo Sí. necesariamente demasiado abstracto, pero que tiene que ver. Y la pérdida del pudor es realmente algo lamentable, porque esclaviza al hombre en la mirada del otro también, porque hace que uno exista a través del otro. Sí, justamente no te libera, ¿no? Uh-huh. Uno es en la medida en que es visto hoy por hoy Claro. también. Tenemos está implícito esa formación. Si uno tiene logros, si uno tiene inquietudes, si uno tiene tristeza, cualquier cosa la tiene que compartir. Claro. Tiene que... Sí, abrí Facebook y te dice, ¿qué estás pensando? Claro, sí. Algo que es cuasi policial. Brutal, sí. Sí. También está eso. Es brutal, ¿no? En ese sentido. Pero justamente Mishima lamenta la pérdida del pudor, pero en una cosa muy específica en el contexto de la cultura japonesa, porque él habla, por ejemplo, dice, antes de la posguerra las mujeres en los baños se desnudaban enfrente a los hombres sin ningún problema. Entonces no está hablando de un pudor de solo lo que uno muestra físicamente, está hablando claro. de lo que vos decís, ¿no? De una pérdida del pudor espiritual en ese sentido, de que algo que representa el espíritu del pueblo se está perdiendo y se está degenerando. Sí, no es una mojigatería por Claro. otra parte. De hecho, Mishima habla mucho de cómo el pudor también ayuda a vivir el placer. Claro. O sea, no se trata de ser un reprimido, Claro. de esta concepción cuasi victoriana. No estamos hablando de eso, para nada. Y Mishima tampoco hablaba de eso.
sí esa dimensión que separa lo íntimo y le da otro estatuto, que es algo que tiene un carácter cuasi sagrado adopta, ¿no? Sí, Eso totalmente. es lo interesante. Pero bueno, como para ir cerrando, para que esto no se haga demasiado largo, a pesar de que se hizo largo y que no hemos ni siquiera agotado ni un 10% de lo que podría decirse de Mishima o de esta obra, queríamos terminar leyendo la proclama que Mishima leyó aquel día de su suicidio ante los militares en el cuartel de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El final específicamente que nos parece paradigmático. Dice: hemos esperado 4 años, el último año con un fervor especial. No podemos esperar más. Ya no hay motivo para esperar a quienes continúan profanándose a sí mismos. Esperaremos aún 30 minutos, los últimos 30 minutos. Nos rebelaremos juntos y juntos moriremos por el honor. Pero antes de morir, volveremos a darle a Japón su auténtico rostro. ¿Queréis tanto la vida como para sacrificar la existencia del espíritu? ¿Qué clase de ejército es este que no concibe valor más noble que la vida? Ahora nosotros testimoniaremos ante todos vosotros la existencia de un valor más elevado que el respeto por la vida. Este valor no es la libertad, no es la democracia, es Japón. El país de nuestra amada historia, de nuestras tradiciones, Japón. ¿No hay alguno entre vosotros dispuesto a morir para oponerse a la constitución que ha despedazado nuestra patria? Si existe, que se levante y muera con nosotros. Hemos emprendido esta acción con la ardiente esperanza de que todos vosotros, a quienes ha sido concedido un espíritu purísimo, podáis volver a ser verdaderos hombres, verdaderos guerreros. Con eso cerramos la primera edición de La Buscadura. Les agradecemos a todos, esperamos comentarios, propuestas, ideas, insultos, etc.